la sepsis y el shock séptico. Prácticamente es lo mismo. El shock séptico forma parte o nos indica un mayor grado de severidad de la misma sepsis. Así que el tema en general va a ser fisiopatología y la sepsis. Bueno, primero en los últimos años pues se han reportado diferentes consensos de sepsis, la definición de sepsis, y recién este último año una nueva guía de manejo de sepsis. Pero los conceptos han cambiado un poco. Actualmente la sepsis se considera como una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Es decir, nosotros tenemos una infección por cualquier germen, ¿no? Generalmente se desarrolla un proceso inflamatorio regulado, ¿ok? Pero la sepsis, cuando esta regulación ya se vuelve generalizada, se desregula, por así decirlo, entonces entramos a un estado que vamos a llamarlo sepsis. Entonces, sepsis es una respuesta no homeostática del huésped, no homeostática inmunológica, y también hay otros mecanismos que son no inmunes. La letalidad excede a lo que generalmente excede una infección común y silvestre. Y además, otro concepto importante, que la sepsis siempre va a implicar una disfunción de algún órgano. Y bueno, se ha eliminado este término de sepsis severa. Bueno, en el año 91 salió la primera definición, en el año 2001 fue la segunda definición, y en el año 2015 es la tercer consenso de definición de sepsis. ¿Qué es lo que hemos dicho, no? Entonces, sepsis es una desregulación, ¿no?, del sistema inmune debido a una infección. Aquí se van a ver diferentes alteraciones, tanto fisiológicas, patológicas y bioquímicas, ¿no? Hay una activación de una respuesta proinflamatoria y además también antiinflamatoria. En verdad, en una sepsis hay una desregulación de ambas respuestas, tanto antiinflamatoria como proinflamatoria, y además va a haber activación de otras vías inmunológicas. Entonces, es todo un síndrome, es una cuestión sistémica. La mortalidad de la sepsis se ha calculado que más o menos es el 10%. Bueno, esta es la nueva concepción de sepsis, ¿no?, donde vemos que hay una desregulación de la respuesta del huésped, una infección y una disfunción de órganos. Es el tridente nuevo de la sepsis. Bueno, actualmente esa es, digamos, la definición teórica, pero nosotros, ¿cómo vamos a identificar a los pacientes con sepsis? Entonces se ha elaborado una definición operacional, ¿no?, para identificar qué pacientes son los que potencialmente podrían tener sepsis. Entonces, para eso actualmente nos estamos valiendo de un score que se llama score SOFA, ¿no?, que sirve para identificar el daño de órgano, ¿no? Entonces, cuando hay un score de 2 o más y hay una sospecha o una evidencia de una infección, entonces nosotros vamos a tener un estado que se va a llamar sepsis, ¿ok? Y cuando necesitemos utilizar vasopresores, es decir, noradrenalina para mantener una PAN más de 65, y el lactato sérico esté más de 2 mililitros por litro, 2 milimoles por litro, entonces vamos a hablar de que este estado es un estado de shock séptico. La disfunción orgánica principalmente es en 6 niveles. Respiratorio, ¿no?, disminución del PAFI, de la oxigenación, una hipoxemia. La coagulación, que se va a manifestar básicamente por una disminución de las plaquetas, una alteración del sistema nervioso central manifestándose por una alteración del estado del estatus mental, una disfunción hepática que se manifiesta por una hiperbilirrubinemia, predominio directo, una alteración renal que se manifiesta por disminución de la diuresis o un aumento de la creatinina, y una alteración cardiovascular que se manifiesta principalmente por hipotensión. Entonces, estos son los 6 órganos afectados, los más frecuentes que se afectan en sepsis. Bueno, estas son algunas definiciones, vamos a ir pasando porque estamos contra el tiempo. Ya. Bueno, como decía, se ha desarrollado ciertos criterios operacionales. Nosotros utilizamos el SOFA. Principalmente el SOFA se usa en UCI, ¿ok? Pero cuando estamos en lugares donde no son críticos, nosotros podemos utilizar el SOFA para identificar a pacientes con sepsis, pero también podemos seguir usando el SIRS. Por ahí algunos dicen que no debemos usar el SIRS, lo cual no es cierto, ¿no? Ustedes ven el área bajo la curva, más o menos es bastante semejante y no hay ninguna diferencia. Entonces, en lugares no críticos podemos usar SOFA o SIRS para identificar a pacientes con sepsis. Y en UCI es mejor sí usar SOFA, ¿ok? Además,
sobre todo para lugares no hospitalarios o prehospitalarios, podemos utilizar el famoso SOFA rápido. A veces en emergencia, no tenemos todo el score a la mano, cuando recordamos todavía el CIRS, podemos usar el SOFA rápido. El SOFA rápido consiste en 3 parámetros. Básicamente es aumento de la frecuencia respiratoria mayor de 22 veces por minuto, alteración del estado mental y una presión arterial sistólica menor de 100, menor o igual a 100. Entonces, básicamente estas herramientas sirven para identificar de manera precoz a los pacientes con sepsis. Es más, si nosotros no estamos pensando en sepsis y el paciente cumple 2 o más criterios en SOFA, deberíamos pensar que el paciente podría tener sepsis. ¿Ok? Shock, muy bien. Shock viene a ser una insuficiencia circulatoria. ¿Ok? Es una condición en la cual el transporte del oxígeno es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas celulares. Rápidamente, cuando vamos a hablar de shock, primero vamos a ver que va a haber una disminución de la presión arterial y rápidamente cuando tengamos un paciente con hipotensión, tenemos que buscar si es que hay signos de hipoperfusión, que es lo más importante. Si vemos que hay signos de hipoperfusión, es decir, alteración del estado mental, llenado capilar prolongado, disminución de la diuresis, entonces vamos a juntar estos dos factores y vamos a hablar del shock circulatorio, que es como algo más general. Existen varios diferentes tipos de shock circulatorio, ¿no? El más frecuente es el distributivo y como ustedes ven aquí, más o menos abarca el 66%, pero del 66%, 62% es debido a sepsis. Entonces, como ustedes se dan cuenta en este pequeño gráfico, el shock séptico es la causa más frecuente de shock circulatorio, ¿ok? Y bueno, para identificar cuáles son los 4 diferentes tipos de shock, recurrimos primero al gasto cardíaco, ¿no? Si está normal o alto, vamos a hablar de shock distributivo. Si el gasto cardíaco está bajo, vamos a medir la presión venosa central. Si esta está disminuida, veremos el shock hipovolémico. Y si está aumentada, tendríamos un shock cardiogénico o un shock obstructivo. Son los 4 tipos de shock. ¿Okay? En el shock distributivo hay un problema de vasodilatación, en el hipovolémico el intravascular está disminuido, en el cardiogénico hay una falla de la bomba y en el obstructivo es un problema de obstrucción, por ejemplo un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Bueno, actualmente el shock séptico se considera una subcategoría de la sepsis, donde ya existen unas alteraciones circulatorias que conllevan al paciente a una mayor mortalidad. Más o menos la mortalidad en la sepsis le dije que era 10% y en shock séptico llega a ser tan alto como 46%. Y la definición operacional viene a ser sepsis, paciente séptico que necesita vasopresor para mantener una PAN más de 65 y un lactato mayor de 2. Estos 3 criterios identifican a los pacientes que tienen mayor mortalidad. ¿Okay? Bueno, acá hace muchos años se pensaba que existían 2 picos de mortalidad en sepsis. Al comienzo el primer pico era por una respuesta hiperinflamatoria y el segundo pico era por una respuesta hipoinflamatoria. Después se ha visto que aparte de estos 2 pequeños picos existe un tercer gran pico que se ve después más o menos del tercer mes y que puede durar años y generalmente se ve en la población mayor, ¿verdad? Porque la sepsis te genera consecuencias a largo plazo, consecuencias que, como ustedes ven, aumentan la mortalidad. Entonces vamos a pasar esto. Bueno, este tercer consenso de sepsis se desarrolló básicamente para identificar a los pacientes de una manera más precoz y darle tratamiento y disminuir así la mortalidad. Vamos a pasar esto rápidamente. Como conclusión podemos decir que no existe ningún signo, ningún síntoma específico de sepsis. Es más, un paciente podría tener sepsis y no manifestar ninguna clínica. Ustedes habrán escuchado a algunos familiares o algunos pacientes que dicen mi abuelito se murió así de la vejez, amaneció muerto al día siguiente. Esos pacientes lo más probable es que hayan muerto por sepsis, ¿no? Generalmente no presentan manifestaciones clínicas y los pacientes adultos mayores son los que menos clínicas presentan. Entonces se ha visto, por ejemplo, que en CIRS, pacientes que están con sepsis o con shock séptico, 42% no cumplen criterios de CIRS y es por eso que CIRS no es tan buen identificador de pacientes con sepsis o shock séptico. Entonces la incidencia está en aumento, sobre todo porque hay población mayor, más comorbilidades y sobre todo un mayor reconocimiento. La sepsis es una de las causas líderes de mortalidad. Una cosa muy importante aquí en este cuadro solamente para identificar que a veces cuando tengamos un paciente con sepsis puede ser que no tengamos el foco identificado al inicio, ¿no?
más o menos puede verse esto entre el 20 y el 35%, ¿no?, de los pacientes, sea hombre o sea mujer. Entonces, no quiere decir porque yo no le veo un foco evidente, el paciente no tiene sepsis. Existe el foco no específico, no determinado, la bacteriemia con foco no determinado, ¿no? Entonces, existen diversos factores de riesgo y mortalidad para sepsis. Les cuento que los hombres tienen mayor riesgo de sepsis y mayor mortalidad que las mujeres. Las mujeres estarían protegidas por una asociación una interacción entre las hormonas sexuales femeninas y el sistema inmunológico, y además que aparentemente el corazón de la mujer sería un poquito más resistente a la insuficiencia circulatoria que el del hombre, ¿no? Y bueno, existen otros mecanismos más, con otros factores de riesgo. Bueno, entremos a la parte más importante, que es la fisiopatología. Vamos a avanzar mejor. Bueno, vamos a hacer un esquema mental rápido. Imaginemos que entra a nuestro cuerpo un agente patógeno. ¿Cómo nuestro cuerpo identifica este agente patógeno? Existen unos receptores que van a reconocer ciertos patrones, ¿ok? Entonces, estos receptores están en nuestras células, en nuestros leucocitos, en nuestras células endoteliales, en los monocitos, etc., ¿ok? Tienen receptores de reconocimiento. Existen dos tipos de patrones que van a reconocer esos receptores, los famosos PAMs. Los PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, no se olviden ese nombre, PAMs, ¿no? Son patrones, es decir, son proteínas de los gérmenes, ¿no?, que van a ser identificados por nuestras células, por nuestros receptores. ¿Okay? Están, por ejemplo, el lipopolisacárido, los peptidoglicanos, la flagelina, el DNA bacteriano, etc. ¿Okay? Pero además, aparte de los PAMs, existen los DAMs. Los DAMs vienen a ser patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un proceso inflamatorio hay un daño tisular y se liberan ciertas proteínas también. Y estas proteínas también pueden unirse a receptores. Entonces, estas proteínas que son originadas por el daño inflamatorio se les conoce como DAMs. Y estas también son reconocidas por estos receptores, ¿ok? Entonces, nuestros receptores reconocen dos cosas, PAMs y DAMs. PAMs de los microbios y DAMs del daño inflamatorio, ¿ok? Muy bien, hablamos ahora de estos receptores de reconocimiento que tienen nuestras células. Existen diferentes. Están los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOD, tipo RIG, tipo lectina, tipo C, etc. Y hay muchos más, ¿no? Entonces, estos dos son los más importantes. Los receptores tipo TOL, por ejemplo, son los que principalmente se ubican en la membrana celular, ¿no?, y además en los endosomas, y reconocen PAM y DAMs, ¿ok? Entonces, por ejemplo, existen del 1 al 10, seguramente se irán descubriendo un poco más, ¿no? Tal vez el más conocido es el tipo 4, que reconoce el lipopolisacárido bacteriano, pero como ustedes ven, existen diferentes receptores tipo TOL que van a reconocer a estos motivos bacterianos o patogénicos. ¿Okay? Un gráfico para que vean dónde se ubican principalmente los receptores tipo TOL en la superficie de la célula, o también puede estar en los demosomas. ¿Okay? ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve reconocer? Lo reconoce estas células, ¿para qué? Para lanzar, pues, la respuesta inflamatoria. Entonces, una vez que reconoce, se dan señales intracelulares y de tal manera que se empiezan a generar citocinas y linfocinas, ¿ok? Y los receptores tipo NOD principalmente van a estar en el citosol, ¿no? Y reconocen también PAMs y DAMs, y existen también un gran número de receptores tipo NOD, ¿ok? Entonces, y sobre todo, estos receptores son importantes porque van a ensamblar los famosos inflamasomas. Los inflamasomas son una especie de complejo proteico grande, una macromolécula, que se va a encargar de amplificar exponencialmente la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, acá está un inflamasoma, por ejemplo, acá está un receptor tipo NOD, ¿no? Y se va a ensamblar esta macromolécula y se van a empezar a producir cantidades exponenciales de citocinas inflamatorias. Y acá simplemente les pongo para que vean que existe un montón, una gran cantidad de receptores de reconocimiento de patrón. Reconocen principalmente PAMs y DAMs, ¿no? Muy bien, es lo mismo, vamos a pasar. Entonces, resumiendo, existen PAMs que vienen de los gérmenes y existen DAMs que vienen del daño inflamatorio tisular. Todos estos son reconocidos por estos receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ok? Por ejemplo, los receptores tipo TOL, los tipo NOD que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Y esto va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria. Pero no solamente piensen que es una respuesta proinflamatoria, sino también va a haber una respuesta antiinflamatoria, ¿no? Entonces, todo en nuestro cuerpo está regulado. A la vez que se desarrolla un proceso proinflamatorio, también se va a desarrollar un proceso antiinflamatorio
para mantener regulada, entre comillas, al sistema inmune. ¿Ok? Bueno, dentro de las proteínas proinflamatorias, las más importantes van a ser interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 17, son las más proinflamatorias, por así decirlo. Y la interleuquina 10 va a ser la antiinflamatoria, junto con los factores de crecimiento transformante beta, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, cuando se desarrolla todo el proceso inflamatorio, también se va a activar el complemento y existe una hiperactivación a veces del complemento. Y el complemento es importante porque participa en múltiples pasos. Tiene que ver con la coagulación, tiene que ver con expandir o tener un feedback positivo con la inflamación. Entonces, por ejemplo, estimula la liberación de los gránulos de los polimorfos nucleares, causa una citotoxicidad por el complejo de ataque membrana, opsoniza, ayuda al clearance de los detritos celulares y células apotóticas, y etc., ¿no? Entonces, tiene un gran repertorio de funciones el complemento. Y existen tres vías del complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La vía clásica generalmente casi no participa al inicio de la inmunidad porque es por complejos inmunes. La vía lectina sí, porque se activa por oligosacáridos de los microorganismos, y la vía alterna es una vía que está constantemente activa, ¿no? Bueno, como decía, existe el famoso CIRS, ustedes ya lo conocen, pero también existe el CARS. El CARS viene a ser el sistema de respuesta antiinflamatoria compensatoria, ¿no? Que viene a contrabalancear el CIRS. Y esto ocurre, como hoy pongo acá, simultáneamente, desde el inicio. ¿Okay? Entonces, existe un balance, ¿no?, entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Antiinflamatoria principalmente por la interleuquina 10 y la proinflamatoria por la interleuquina 1, la 17 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y el balance entre estos va a depender al final de la sobrevida del paciente, ¿no? Entonces, al comienzo, ¿no?, debido a que estos receptores empiezan a estimular la síntesis de citocinas, ¿no?, de diferentes mediadores inflamatorios, entonces se da una especie de tormenta de citocinas, ¿okay? Una gran liberación de citocinas, y además también empiezan a liberarse pues las citocinas antiinflamatorias. Después pasan algunos días de la sepsis y automáticamente vamos a pasar a otro estado, al siguiente estado, que es de respuesta hipoinflamatoria, a un estado de inmunosupresión, de inmunoparálisis, ¿okay? Básicamente, el sistema que va a ser afectado acá es la inmunidad adaptativa, ¿okay? Todo lo que estamos hablando ahorita es inmunidad innata, ¿no? Las citocinas, los mediadores inflamatorios, los polimorfos nucleares, el complemento, todo eso es inmunidad innata. Pero después de unos días empieza pues a hacerse cargo de la inmunidad adaptativa. Y justamente esta va a ser la más afectada, ¿no? Va a haber una inmunosupresión, una inmunoparálisis de esta inmunidad adaptativa, ¿okay? Y va a ser la responsable de que un paciente que tal vez empezó a mejorar de un cuadro séptico vuelva a hacer una segunda infección, y va a ser la responsable también de que la mortalidad a largo plazo está aumentada. Entonces, vemos acá que existe la inmunidad innata y la adaptativa. La inmunidad innata, como decía, principalmente todo es el complemento, los polimorfos nucleares, las células NK, los monocitos, y la adaptativa principalmente por los linfocitos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, las células dendríticas. ¿Okay? Además les cuento pues que los linfocitos tienen subpoblaciones, ¿no? Está, por ejemplo, de diferenciarse a subpoblación TH1, principalmente actúa contra las infecciones intracelulares, la TH2 extracelular principalmente contra los helmintos, la TH17 contra las barreras epiteliales, y las células T reguladoras, que son inmunosupresores. ¿Ok? Entonces, esta inmunoparálisis consta principalmente de 3 puntos, ¿no? Primero, va a haber una apoptosis, y va a ser el mecanismo más importante de la inmunosupresión. Apoptosis de los linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos B, células dendríticas. Entonces, todo esto van a entrar en un estado de apoptosis, ¿ok? Y después va a haber una hiporrespuesta celular. La interleuquina 10, que decíamos que era inmunosupresora, va a suprimir la respuesta TH1 de los linfocitos TH1, y además va a promover un ambiente antiinflamatorio. Y después el tercer concepto es de agotamiento celular, es decir, las células ya no empiezan a funcionar como normalmente lo deberían hacer. Es decir, un polimorfo nuclear ya no pierde su capacidad de fagocitosis, los macrófagos también, los linfocitos T también pierden su función, ¿no? Las células dendríticas ya no identifican bien ya no procesan bien los antígenos, etc. Entonces existe una especie de agotamiento celular. ¿Ok? No se olviden de esto entonces. Apoptosis,
y por respuesta y agotamiento celular, ¿no? Entonces, como bien dice en este cuadrito, ¿no? Ven todos los efectos, tanto esta alteración es tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, pero la inmunidad adaptativa al final va a ser la más importante, ¿ok? Entonces, vamos a ver pues que... Vamos a pasar este cuadro. Ok, entonces al comienzo, como les decía, existe la famosa tormenta de citocinas. Se empiezan a liberar una gran cantidad de citocinas, principalmente proinflamatorias, y después automáticamente el ser humano entra a una segunda etapa, que es una etapa de inmunosupresión, y cuando es muy intensa, esta disfunción inmunológica, esta inmunosupresión le va a llevar a la muerte. Entonces este es el modelo actual de sepsis, ¿ok? Al inicio hay un proceso inflamatorio, también hay citocinas antiinflamatorias. Si todo esto se logra controlar y se mantiene en homeostasis, el paciente va a poder sobrevivir, pero si se desarrolla una hiperinflamación, el paciente va a morir, va a tener daño de órgano, y si tiene también una hiporrespuesta, va a fallecer, ¿no? Bueno, otro concepto importante es con respecto a los polimorfos nucleares, ¿no? Si bien cierto, los polimorfos nucleares, ustedes crean que su principal acción era fagocitar, les cuento que tiene otra muy importante, es más importante que la misma fagocitosis, que son las famosas trampas extracelulares, los famosos NET. Entonces, ¿qué pasa? El neutrófilo, por así decirlo, eclosiona, ¿no? Y libera, ¿no? Su cromatina y sus proteínas, y al liberar todo esto, estas sustancias son bactericidas y atrapan bastantes bacterias y las destruyen, ¿no? Y de tal manera que ayudan a controlar, ¿no? o a circunscribir el proceso infeccioso. Entonces, estas NET son más importantes que la misma fagocitosis. ¿Ok? Bueno, la sepsis, el sistema inmunológico asociado a sepsis, la respuesta inmune asociada a sepsis está muy, pero muy unida al sistema de coagulación, estrechamente unido, ¿ok? Bueno, la sepsis es considerada un estado procoagulante, ¿ok? Principalmente, ¿no? Se va a caracterizar porque hay trombos microvasculares, se deposita fibrina, formación de las NET, los NET también van a generar coagulación y un daño endotelial. Principalmente podemos dividir a las alteraciones del sistema de coagulación en tres grandes grupos. Primero, se genera trombina, ahorita vamos a hablar de los dos mecanismos, la disfunción de los mecanismos anticoagulantes y una depresión del sistema fibrinolítico. Primero, ¿no? Como hay citocinas, hay mediadores inflamatorios, hay células inflamatorias, va a haber un daño endotelial, ¿ok? Va a haber un daño endotelial y una activación de plaquetas. Las plaquetas por sí solas pueden activar la coagulación y la inflamación a la vez, ¿no? El daño endotelial va a causar la exposición de dos cosas. Primero, colágeno, y segundo, factor tisular. El colágeno, cuando está al aire libre, activa el factor von Willebrand y esto provoca agregación plaquetaria y formación de fibrina, es decir, ya empieza a formarse el coágulo. Pero el más importante de todos es el factor tisular. El factor tisular, ¿no? Cuando queda denudado, libre, está en el endotelio, queda libre, está expuesto, se une el factor 7. Y automáticamente lo activa y se forma el complejo factor tisular, factor 7 activado. Y este automáticamente va a activar la vía extrínseca, ¿no? Va a activar el factor 10, el factor 10 al final va a convertir la protrombina en trombina, ¿ok? Y entonces se va a activar todo el sistema de coagulación. Pero además el factor tisular también va a activar el complemento y además va a aumentar la síntesis de bradicininas, ¿ok? Y el complemento, como decía al inicio, tiene que ver mucho con la coagulación, promueve la coagulación porque estimula la liberación de microvesículas, ¿no? de los monocitos y los macrófagos, que además tienen más factor tisular. Entonces se va formando un feedback positivo de mayor coagulación, ¿ok? Además el complemento también se puede depositar en los eritrocitos y esto promueve hemólisis y liberación de otras sustancias protrombóticas. La trombina por sí sola puede inducir secreción de citocinas y factores de crecimiento. Además, el factor tisular, a través de la trombina, puede activar los famosos receptores activados por proteasas, lo cual promueve además más inflamación. Eso con respecto al daño endotelial y a la exposición de colágeno y el factor tisular. El otro punto importante es la alteración de las proteínas anticoagulantes. Principalmente son tres: la antitrombina 3,
el inhibidor principal del factor tisular y la proteína C activada. Entonces, todos estos de acá están, por así decirlo, anclados en el endotelio, pero están anclados en el endotelio a través de proteínas especiales, los proteinoglicanos y los glicosaminoglicanos, ¿ok? Pero estos glicosaminoglicanos y proteoglicanos están disminuidos en sepsis, ¿ok? Y por lo tanto va a haber un déficit de antitrombina 3, un déficit del inhibidor de la vía del factor tisular y también un déficit de proteína C. Y todo esto va a hacer que haya una alteración en los sistemas de anticoagulación. Por lo tanto, nuevamente predisponiendo al paciente a un estado procoagulante. ¿Ok? Como decíamos, se genera trombina por un daño endotelial, hay una alteración de los mecanismos anticoagulantes y hay una inhibición de la fibrinolisis, ¿no? Entonces, la trombina se une en la trombomodulina junto con el receptor de proteína C activada y va a activar la proteína C, y junto con la proteína S van a inhibir el factor 5 activado y el factor 8 activado, ¿no? Y existe también, como decía, una disminución del inhibidor de la vía del factor tisular que, como su nombre lo dice, inhibe el factor tisular, pero como está disminuido no va a actuar. Y además también la antitrombina va a estar disminuida porque estos glicosaminoglicanos van a ser destruidos o barridos en sepsis, ¿no? Vamos a poner otro dibujo más adelante para que lo vean. Y bueno, como decía, 3 niveles, ¿no? El daño en la coagulación es a nivel 3 niveles. Primero, daño endotelial. Segundo, alteración de los factores anticoagulantes. Y tercero, la fibrinolisis. Y principalmente se debe a que hay un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno. Esto lo que hace es inhibir, ¿no?, al activador del plasminógeno, al que el gen no se exprese bien, de tal manera que nosotros no vamos a tener plasmina. Y si ustedes recuerdan, la plasmina es la que se encarga de circunscribir, ¿no?, el coágulo, de destruir la fibrina, ¿no?, contener la formación del coágulo. Entonces, todo esto es lo que ocurre. Vean, este es un gráfico donde podemos demostrar cómo existe la interconexión entre el proceso inflamatorio y el sistema de coagulación. Vemos que existen nuevamente los DAMPs y los PAMPs, ¿no? Van a desarrollar la respuesta inflamatoria, ¿no? Pueden activar plaquetas, se activa el complemento, ¿no? El complemento causa daño, pues, endotelial, ¿no? Y se empieza a expresar el factor tisular. Acá tenemos el factor tisular, ¿no? Activa la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Se genera trombina, ¿no? Después fibrina, se forma el coágulo. Este coágulo obviamente va a traer como consecuencia una hipoperfusión tisular, ¿no? Y todo esto va a estar interconectado. Muy bien. Entonces pasemos al otro punto, que es falla orgánica por sepsis. La falla orgánica por sepsis, ¿no?, principalmente se debe a que hay una alteración en la microcirculación, hay una alteración mitocondrial y hay alteraciones celulares. Entonces, habíamos dicho que en la sepsis, ¿no?, y sobre todo en el shock séptico, hay una insuficiencia circulatoria. Pero sobre todo esta insuficiencia circulatoria es a nivel microvascular, en la microcirculación. Entonces, lo que se ha encontrado es que en sepsis hay una perfusión heterogénea. ¿Ok? Hay una perfusión, quiere decir que no todos los tejidos se van a irrigar de la misma manera. Van a haber tejidos o células que van a estar bien irrigadas, otras que no van a tener ni una gota de sangre y otras que tendrán una cantidad intermedia, por así decirlo. Entonces, hay un estado de perfusión heterogénea en el tejido. Además, se ha visto que a mayor alteración de la microcirculación, mayor falla de órgano, es decir, existe una relación directa. Como vemos acá en los gráficos, ¿no?, hay una alteración en la perfusión, ¿no?, al nivel de la microcirculación. Vemos en las flechitas negras, nos indican cómo está alterada la microcirculación. Y a mayor alteración de la microcirculación, mayor mortalidad. Entonces, este es un gráfico muy interesante, donde vemos que cuando hay flujo normal, ¿no?, el consumo de oxígeno viene a ser el mismo y la saturación venosa más o menos está alrededor del 60%, que es lo normal. Pero cuando hay una disminución del flujo y esto es homogéneo, el consumo de oxígeno sigue siendo el mismo, entonces la célula está preservada, ¿no? Acuérdense que la célula necesita oxígeno para todas sus demandas metabólicas. Y la saturación baja un poco, pero el consumo se mantiene, que es lo más importante.
En cambio, cuando el flujo es heterogéneo, hay un vaso que está bien perfundido, otro que no tiene nada, y así, ¿no? El consumo de oxígeno es menor. Y como el consumo de oxígeno es menor, quiere decir que eso trae como consecuencia más daño, más hipoperfusión y por lo tanto más daño de órgano. ¿Ok? Entonces, llevémonos el concepto de que hay una alteración en la microcirculación, hay una circulación heterogénea en la microcirculación. Y además también hay otros mecanismos, ¿no? Hay la reactividad endotelial, es decir, ese proceso de vasoconstricción y vasodilatación está alterado. La comunicación entre células endoteliales también está alterada. Existe una capita que está por encima del endotelio. Esta capa se llama glicocálix. Esta glicocálix consiste en glicosaminoglicanos y proteoglicanos, y esto está reducido en sepsis. Y vamos a ver que la glicocálix es muy importante para la permeabilidad vascular. Hay una activación en la coagulación, hay depósito de fibrina, entonces hay microtrombos, hipoperfusión y, bueno, una adhesión de los leucocitos y plaquetas, y todo esto también altera la deformidad del glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces hay una disfunción endotelial. El endotelio es una superficie anticoagulante, pero cuando hay una disrupción del endotelio, automáticamente todo cambia y se convierte en un estado procoagulante. ¿Ok? Bueno, hablemos del glicocálix. Como les decía, es una capa muy importante. Ayuda al endotelio a mantener la permeabilidad vascular. ¿Ok? Entonces, mantiene ese estado anticoagulante y, sobre todo, protege las uniones intercelulares. La sepsis va a alterar todo esto debido a estas citocinas, a los mediadores inflamatorios, a enzimas que van a degradar estas proteínas. Entonces, este glicocálix va a estar disminuido. Vean, acá hay otro mejor, un gráfico más bonito, ¿no? Entonces, toda esta capa que ustedes ven acá de proteínas cargadas negativamente, ¿no? Son los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos, ¿no? Que le dan una carga negativa y una impermeabilidad en el endotelio también. De tal manera que ya las proteínas no pueden pasar, no pasa agua, pero en sepsis, ¿qué pasa? En sepsis esto está alterado, esto está dañado y pueden ingresar proteínas y además también agua, y entonces se forma el famoso edema, ¿no? Entonces, para que nunca lo olviden, ¿no? Un corte en esta zona, ¿no? Y vean acá todo este enmarañado de proteínas, ¿no? Que viene a ser el glicocálix, que ayuda a la permeabilidad vascular. ¿Ok? Acá se ve en una microscopía electrónica cómo está el glicocálix, ¿no? Pero en sepsis, ¿no? Esto es lo normal, pero en sepsis miren cómo está, ¿no? Todo alterado, y por eso también aumenta la permeabilidad vascular y aumenta el daño endotelial, ¿no? Nuevamente, ¿no? Lo normal, el glicocálix, ¿no? Y después ya vienen las células inflamatorias, las enzimas que empiezan a degradar el glicocálix, se empiezan a expresar además también proteínas de unión para que los polimorfos nucleares puedan entrar al tejido, ¿no? Se alteran las uniones intercelulares y todo esto ya desencadena una respuesta inflamatoria. Entonces, hay una disfunción en la microcirculación, ¿ok? Puede haber una disfunción de la microcirculación con hemodinámica normal. ¿Qué quiere decir? El paciente puede tener presión normal o una PAN adecuada, sin embargo, por esta sepsis puede haber una disfunción microcirculatoria. No crean que porque aumentaron la presión, la microcirculación está bien, ¿ok? Entonces hay que apuntar sobre todo eso, a restablecer la microcirculación, que es más importante que elevar la presión arterial. Bueno, el otro punto es la disfunción mitocondrial. Se ha visto, felizmente en sepsis se ha visto que el grado de muerte celular no va de la mano con las alteraciones bioquímicas, ¿no? que se pueden presentar en un paciente. Aparentemente las células entran en un estado de hibernación, ¿no? Felizmente, porque si todas estas células se acompañaran del nivel de grado de alteración bioquímico, habría un gran número de muerte celular, ¿no? Entonces se ha visto que la mitocondria, ¿no? y la célula entran en un estado de hibernación, y este estado de hibernación, si bien es cierto contribuye a la disfunción orgánica, ayuda también a que cuando el paciente empiece a recuperarse rápidamente los órganos empiecen nuevamente a cumplir su función de la manera más rápida. Entonces sigamos. La mitocondria, como ustedes saben, utiliza el 98% de oxígeno y cumple un sinnúmero de funciones muy importantes: producción de ATP, genera calor, regula el calcio intracelular, la termorregulación, también produce especies reactivas de oxígeno, es sitio de producción de hormonas también. Entonces
está muy metida en todo lo que es energía y todo lo que es sobrevida celular, ¿ok? Entonces, hay un impacto, el impacto, ¿cuál es el impacto de esta inflamación exagerada? Entonces hay una hipoperfusión precoz, hay una generación de ciertas sustancias que inhiben la respiración mitocondrial, alteraciones hormonales que afectan nuevamente a la mitocondria y una represión precoz de genes que transcriben proteínas mitocondriales. Esto trae como consecuencias metabólicas que hay una disminución de la producción de energía y además una falla orgánica por falla celular. Pero felizmente hay un proceso de recuperación rápido, como dije, la célula entra en hibernación y se recupera rápidamente. La apoptosis, porque la apoptosis se da sobre todo en esta fase de inmunosupresión, ¿no? En la segunda fase de la respuesta inmune en sepsis, ¿no? Existen, simplemente para recordar, existen dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca es la vía mitocondrial con la liberación de citocromo C, ¿no? Bueno, con respecto a la falla de órganos, son 6 órganos, como mencionaba al inicio, los que principalmente empiezan a fallar, ¿no? El neurológico, que se expresa a través de un trastorno del estado mental, el pulmonar, que se expresa a través de una hipoxemia, el cardiovascular, que se expresa a través del shock, el renal, que se expresa a través del oligorio o aumento de la creatinina, el hematológico por disminución principalmente de plaquetas y el hepático por un aumento de la bilirrubina. ¿Okay? Por ejemplo, el daño neumológico es un daño inducido principalmente por mediadores inflamatorios, es decir, por ejemplo, la sepsis puede estar en el riñón, pero de pronto el paciente empieza a hacer insuficiencia respiratoria. Y no es que el germen se fue al pulmón, sino que los mediadores inflamatorios han generado un daño en la membrana alveolo-capilar y esto ha generado un edema no cardiogénico y esto genera pues la hipoxemia en el paciente. Además también, por ejemplo, en la parte cardiovascular, las citocinas y estos mediadores inflamatorios tienen un daño directo tóxico sobre el miocardio. Y además también pues algo característico de la depresión miocárdica en sepsis, que es que afecta a ambos ventrículos. Bueno, a nivel hepático, para subrayar esto, es que hay una necrosis centronuclear alrededor de la vena, ¿no? Básicamente por hipoperfusión hepática, y además pues también se puede ver por apoptosis o por autofagia. Este es el enfoque antiguo de sepsis. Ya les enseñé el nuevo. Existen 3 modelos de enfoque de sepsis. Un modelo antiguo era el modelo inmunológico, donde principalmente decían que la respuesta inmune, ¿no?, que era propia de cada persona, era la que determinaba la mortalidad, ¿no? Y era pues independiente del estímulo infeccioso. Después surgió un segundo modelo, que es el modelo microbiológico, en el cual la carga infecciosa, la carga bacteriana, por así decirlo, por dar un ejemplo, es el que principal determinante de la disfunción orgánica y del shock séptico. Y el último modelo, ¿no?, acá vemos el modelo inmune, donde no importa qué tantas bacterias haya o cuánto sea la carga de los microorganismos, ¿no?, se desarrolla una respuesta inflamatoria y esto es lo que determina la muerte del paciente. En el segundo modelo, todo depende de la carga microbiana. A mayor carga, mayor toxicidad, mayor inflamación y mayor disfunción orgánica. Y el último modelo es el modelo integrado, ¿no? El modelo integrado, donde existe un umbral. Este umbral, ¿no?, es el umbral de shock. Cuando uno cruza ese umbral, prácticamente tiene poco tiempo para poder ayudar al paciente para que no llegue hasta la muerte. Entonces acá la única diferencia es que le ponen este famoso umbral de shock, ¿no? Es un umbral en el cual ya el metabolismo celular, la respuesta celular está severamente deprimida, ¿no? La idea de esto es rápidamente salir de ese umbral, bajar la carga bacteriana, disminuir de esta manera la respuesta inflamatoria y disminuir la mortalidad. Ya para terminar, simplemente un par de gráficos en el cual vamos, nuevamente es como a modo de resumen, vamos a ver que vienen los gérmenes, ¿no?, o cualquier tipo de germen, sea bacteria, virus, hongo, etcétera, ¿no?, va a ser reconocido nuevamente por estos receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Ya hemos hablado de los tipo TOL o de tipo NOT, ¿no? Estos van a desencadenar, ¿no?, que se sinteticen citocinas, linfocinas, etcétera, ¿no?, y va a activarse toda la respuesta inflamatoria,
¿ok? Van a activar complementos, se va a activar la coagulación, va a haber muerte celular. Esta muerte celular va a liberar ciertas proteínas que van a ser los TAMs y que nuevamente van a ser reconocidos por estos receptores, ¿no? Y nuevamente se va a potenciar la respuesta inflamatoria. Pero aparte de esta respuesta inflamatoria existe una respuesta antiinflamatoria, ¿no? También, como dije, no solamente interviene el sistema inmunológico, sino también hay otros sistemas que intervienen, por ejemplo, el sistema adrenal, el sistema neurológico, ¿no? Y estos generalmente van a contener a la inflamación. Y además, pues, como dije, va a haber un estado de inmunosupresión, principalmente mediado por apoptosis, ¿no? De los linfocitos T, los linfocitos B, la célula dendrítica, principalmente apoptosis de todo el sistema de la inmunidad adaptativa y, bueno, inhibición además de la síntesis de proteínas, ¿no? Proinflamatorias. Y bueno, el otro punto que hay que recordar es la sepsis y la coagulación, ¿no? Existen el daño que le expliqué es a 3 niveles, principalmente un daño endotelial que va a exhibir el factor tisular y el colágeno. Todo esto va a activar la cascada de coagulación. El segundo daño va a ser, una segunda alteración va a ser a nivel de los factores anticoagulantes, antitrombina 3, inhibidor de la vía del factor tisular, la proteína C activada y todo esto va a generar mayor hipoperfusión. Y lo otro es alteración en la fibrinolisis, una disminución del sistema fibrinolítico. ¿Okay? Todo esto va a causar pues hipoperfusión, daño endotelial y disminución del oxígeno y daño de órgano. Y simplemente para resaltar, a mayor número de daño de órgano, mayor mortalidad. Bueno, eso es lo que quería hoy día compartir con ustedes. En verdad es un tema bastante extenso, bastante grande. Los invito a que lean un poquito de sepsis. Tal vez el tema es un poquito difícil de entender porque hay bastante inmunología en todo esto que es sepsis.